Bueno, muchas gracias, señor presidente, diputadas y diputados, por la invitación a exponer en esta comisión. Es en el contexto de que se dieron a conocer algunas tesis que fueron publicadas en la Universidad de Chile, en las que se hablaba de la pedofilia, de una forma más bien naturalizada, justificada, sin poner en el centro el daño a los niños, niñas y adolescentes, sino como una relación o como una interacción sexualizada, como cualquier otra, ¿no? Esto fue en dos tesis, una tesis de magíster en género y otra tesis una tesis de licenciatura para ser profesor, ¿no? Profesor de enseñanza media, ¿no? En filosofía. Y la verdad es que nos preocupa, se nos invita a esta comisión, que es una comisión investigadora también, ¿no? De lo que se hizo. Nos preocupa porque aquí hay un aparente dilema entre la libertad de enseñanza, la libertad de investigación, la libertad, incluso la libertad de expresión, que son derechos humanos que me parecen importantes, fundamentales, y que no solo respeto, sino que defiendo como ciudadano y también como académico. Yo soy un doctor en filosofía, académico también de la Universidad Católica, y muchas gracias. Perdón, tal vez estoy hablando ahora sí. ¿O Twitter no escucha? Sí, presidente. Fuerte y claro ahora. Perfecto, entonces el opositor hable más fuerte. Ok, o sea, el problema tal vez era mío, ¿no? Así que bueno, entonces en diciembre del año 2022 se conocieron estas tesis que no se reducen a estas dos, ¿no? Hay algunas otras que se han ido conociendo. Estas son dos tesis que han sido publicadas en la Universidad de Chile, una para optar al título de profesor de enseñanza media y otro para ser magíster en género, ¿no? Algo así. Ahora, la siguiente, por favor. Entiendo que podría pensarse que se trata de un dilema, pero creo que aquí no se trata de un problema moral, como muchas veces se ha discutido en filosofía, ¿no? Esto se discutió largamente en los años 70, 80, especialmente en Francia, intentando mostrar las interacciones sexualizadas, es decir, el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, desde un adulto, como si fueran relaciones legítimas, incluso invocando el principio de la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes y de esa autonomía, ¿no? Yo creo que es importante decir que aquí no se trata de un problema moral o cultural, sino ético y pensado desde el trauma, ¿no? Aquí lo que se deja fuera, y lo que pasó también en Francia, ¿no? En las investigaciones que se fueron dando después, después de los años 70, 80, ya en los años 90 y 2000, lo que se dio a conocer era el tremendo sufrimiento de la cual eran víctimas las personas, los niños, niñas y adolescentes en esa época, que eran víctimas de estos abusos. Y la verdad es que quiero también la siguiente, por favor. Es decir, em, que se puede investigar la pedofilia, porque eso es lo que se plantea en estas tesis, ¿no? Como tal, ¿no? Sin hablar, sin decir que esto es una vulneración, solamente como un deseo. Técnicamente se puede, en tanto no se puede juzgar un deseo, ¿no? Pero de ahí a relativizar o negar el daño que produce las interacciones sexualizadas entre adultos y niños, no solo no es científicamente honesto, sino que es peligroso. Y pongo estos ejemplos, ¿no? Se puede estudiar el deseo sexual que ocurre, ¿no? De un torturador, por la persona torturada, por su víctima, sin explicitar el daño, la violación a los derechos humanos que esto implica, me parece que no, ¿no? Se puede estudiar el sabor del veneno y sus múltiples usos posibles en la cocina sin explicitar que se trata de un veneno que daña o que mata, eso no se puede. Eso científicamente, académicamente es una equivocación, no se puede hacer, ¿no? Pasemos a la siguiente. Hablando de la realidad, ¿no? De los modelos, algunos modelos de investigación
sobre los perfiles de los abusadores sexuales. Hay 4 grandes perfiles, ¿no? El primero es el psicópata, es decir, para quien el sexo es una forma de hacer sufrir al otro que está en una situación asimétrica. El otro perfil es el que no controla impulso y que muchas veces puede llegar a ser circunstancial. El tercer perfil, esto fue investigado profundamente, sobre todo por David Finkelor, que es uno de los sociólogos más reconocidos a nivel internacional que trabajan en temas de abuso sexual infantil, ¿no? El tercero es el transgeneracional, que replica en otros lo que él mismo sufrió. Y el cuarto es el pedófilo, ¿no? Que no considera que genere un daño, porque su acto es autodenominado un acto de amor, ¿no? Y esto es lo que está detrás de estas tesis. Y el gran problema de este tipo de tesis es que los abusadores sexuales, especialmente los que tienen un perfil pedófilo, lo que buscan son teorías para justificar los actos que ellos realizan. Y nos parece preocupante que en tesis publicadas por una universidad que hayan pasado los filtros éticos y que no se explicite el daño, el trauma, que eso es parte de la investigación. No se puede, insisto, no se puede hablar por ejemplo, para una persona que puede ser válido la tortura sin decir que es una violación a los derechos humanos, lo mismo que con el veneno. Perdón, voy Sí. a extender la sesión 10 minutos, cosa que pueda terminar la exposición y hacer la pregunta. Muchas gracias, presidente. Entonces, Pasemos a la siguiente. Bueno, y esto se trata justamente del carácter pedófilo. Muchas veces se mezclan, ¿no? Estas caracterizaciones, y lo que nosotros tenemos que hacer como civilización, creo, es defender los límites que nosotros hemos podido ir construyendo, no como límites morales, no como límites culturales, no como simples límites ideológicos, religiosos, lo que sea, sino a partir del trauma, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa como organización, como fundación, es que nosotros trabajamos con miles de víctimas de abuso sexual infantil, y lo que nosotros vemos es el trauma que ocurre. Y no es un problema arbitrario, no es un problema opinable, ¿no? Hoy día ya hay la neurociencia y lo va demostrando. Y quiero también mostrar algunas evidencias. A la siguiente, por favor. Los resultados de la primera encuesta nacional de abuso sexual y adversidades. Voy a poner solamente algunos de los ejemplos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? La siguiente, por favor. Esto no es un problema que atañe a un porcentaje muy pequeño de la población. 22% de la población adulta en Chile dice haber sido víctima de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. En mujeres llega al 30%, en hombres entre el 10 y el 15%, ¿no? La siguiente, por favor. El 55% de las víctimas lo fue entre los 6 y los 12 años, ¿no? La siguiente, por favor. En su gran mayoría, además, es el 94%, el ofensor es hombre, ¿no? ¿No? Y ofensor, 6% son mujeres. La siguiente, por favor. Ahora, solamente en un 15% el abuso sexual es cometido por un desconocido, ¿no? En un 4% por un hermano, 4% por abuelo, padre biológico 6%, padrastro 7%, primo 8%, tío 10%, etcétera, ¿no? Conocido de la familia, 23% que no es familiar. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se realiza? Utilizó la fuerza física solo en un 26%. Y eso no significa que las personas que no se resistieron, no se negaron, hayan consentido, lo que muchas veces, o sea, porque aquí lo que estamos hablando del consentimiento, lo que hacen muchas veces el perfil pedófilo es que a través de la manipulación, la coacción o el abuso de confianza o la imposición del secreto, busca legitimar o busca obtener un consentimiento que es falso. Y eso es lo que nosotros tenemos que delimitar. La siguiente, por favor. Bueno, la verdad es que en un 38% nunca le contó a nadie, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando además de una vulneración que no se cuenta, ¿no? Y no podemos permitir que las personas que cometen el abuso sexual encuentren teorías avaladas por universidades que justifiquen este hecho. La siguiente, por favor. Solamente
o sea, menos del 10% de los abusos que son delitos son denunciados, ¿no? Y solo el 17% de las personas que fueron víctimas han tenido atención especializada. La siguiente, por favor. Ya, pero esto además tiene consecuencias, ¿no? En las personas, un 17% de las personas en nuestro país sufre depresión, pero en el universo que además fue víctima de abuso el 38%, es decir, prácticamente el doble. Lo mismo pasa con el estrés postraumático, con la esquizofrenia, con la bulimia, con la anorexia, con la ansiedad generalizada, con trastornos limítrofes de la personalidad que aumentan en 4 veces, ¿no? En las víctimas, ¿no? Ideación suicida. La población general 3% tiene adición suicida y la persona y el universo de las personas que fue víctima de abuso, 13%. Em, es decir, aumentan un doble las posibilidades de tener algún trastorno de salud mental. La siguiente, por favor. Lo mismo pasa con la salud física, ¿no? Mira, esto también no es un tema que alguien podría decir, es un tema que está en la cabeza, ¿no? También hay cosa que ya es absolutamente real, ¿no? Pero para algunas personas necesitan evidencia en el cuerpo físico. También aumenta en la dolencia física. La siguiente, por favor. Y con esto ya quiero ir terminando, ¿no? También el abuso sexual en la niñez y el abuso de sustancias, ¿no? Problemas que nosotros tenemos en nuestro país de forma transversal, ¿no? Las personas que tienen problemas con el alcohol y que no han sido víctimas de abuso solamente, o sea, no solamente, el 7%, y las personas que además fueron víctimas de abuso, el 11%, ¿no? Lo mismo con el consumo de marihuana con frecuencia o de cocaína, pasta base, y al menos un problema con drogas, el 36% de las personas que fueron víctimas de abuso los tiene, ¿no? Que es bastante más que las personas que no fueron. La siguiente, por favor. Entonces, solamente como para concluir, desde nuestra visión como organización y también la personal como académico, como doctor en filosofía, queremos cuestionar la publicación de las tesis porque, que no es, porque no se trata, este cuestionamiento no es una amenaza a la libertad de expresión, de enseñanza o de investigación. Publicar tesis con este nivel de sesgo no es solo científica y académicamente inaceptable, sino que por su objeto y sugerencia es peligroso al presentar las potenciales interacciones sexuales entre adultos y niños como legítimas, ocultando el daño que provoca. Y ojo, que quiero ser enfático en que las personas que cometen este tipo de abusos buscan teorías que avalen sus conductas, ¿no? Y eso hoy día no es una idea mía, está comprobado. Estamos en este momento en el Congreso Internacional de Abuso y Maltrato que se está realizando hoy día en el Congreso y estas tesis están siendo expuestas todo el tiempo, ¿no? Este tipo de publicaciones atenta en contra del principio del interés superior del niño y niña, consagrada en la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país y la ley de garantías, ¿no? Al constituir una justificación sesgada a establecer relaciones sexualizadas entre adultos y niños. Además, podría constituir una vulneración de derechos de todos los niños y niñas, en tanto justifica una relación pedófila que está en la base de un potencial abuso sexual. Y por eso estamos estudiando también acciones legales en contra de este tipo de publicaciones, que, ojo, y quiero insistir, nosotros no estamos en contra de la libertad de expresión, al contrario, la defendemos, pero esto no es libertad de expresión, sino que es entregar información falsa, esta información sesgada que puede poner en riesgo a nuestros niños, niñas y adolescentes y en ese sentido los deja en mayor vulneración. Y nosotros estamos todo el tiempo peleando en tribunales, defendiendo a niños, niñas y adolescentes en contra de abusadores que muchas veces acuden a este tipo de teorías para justificarse y salir impunes. Muchas gracias. Gracias, José Andrés. Diputada Schneider. Gracias, presidente. Yo más que una pregunta quería comentar un poco la presentación que me... Ahí está. Muchas gracias, presidente. Más que hacer una pregunta, quería comentar un poco de la presentación que me parece que es tremendamente ilustrativa. O sea, la frase inicial con la que da inicio a la exposición nuestro invitado respecto a si se puede hablar de un veneno sin decir que es veneno y lo que genera, me parece que es completamente ilustrativa de lo que hay que hacer aquí y de cuál es el error
grave en el que se incurrió en este caso. ¿Por qué? Porque yo también soy una convencida de que creo que las formas de intervención y de prevención de este tipo de casos de la sociedad no han dado abasto. Y efectivamente creo que tenemos que pensar cómo enfrentamos esta situación. Pero con esa frase de no podemos pensar en un veneno sin decir que es veneno y los efectos que genera, creo que es una metáfora perfecta para decir cuál es el marco en el cual podemos pensar políticas de intervención para prevenir abusos, violaciones a niños, niñas y adolescentes. Creo que queda muy claro también cuando José señalaba que la autonomía progresiva en ningún caso puede ser aplicada para hablar de una relación sexual, comillas, consentida con un mayor de edad. Creo que eso también deja muy claro que es un principio que junto con el interés superior del niño se puede aplicar, por ejemplo, en un tribunal de familia para pensar con quién se va a quedar, o sea, para escuchar la voz de un niño o niña adolescente respecto a con qué padre quiere estar, por ejemplo. Pero en ningún caso para validar una vulneración de derecho. Y creo que eso va, o sea, esas disquisiciones que hacen me parecen claves para este debate. Y quería saludar profundamente la presentación porque al menos a mí las cifras que muestran me impactan y me ilustran mucho. Y valoro profundamente también que tengamos esta instancia. Solo quiero cerrar con una breve reflexión. Sí, yo estoy molesta por el nivel de hipocresía que ha habido con este debate. Porque en nuestro país hay sectores políticos que han legitimado abusos como los de Caradima, como los que ocurrieron en Colonia Dignidad, y algunos deciden hacer selectivamente un escándalo. Yo creo que hay que condenar estas situaciones y tomar acciones sin importar de dónde venga. Y creo que hay que saber dar estos debates con altura de miras y sin hipocresía, presidente. Eso quería señalar. Muchas gracias. Gracias, diputado Schneider. El diputado Teado y luego el diputado Beckett, por favor. Corto ya que estamos pasado el tiempo. Diputada. Diputado Teado, ¿quería ocupar la palabra? Disculpe, pensé que le había dado la palabra a otra persona. Ok, muchas Ok. gracias, presidente. Más que nada agradecer a José Andrés Murillo, ¿no es cierto?, que es representante de la Fundación para la Confianza. Le tengo una pregunta. ¿Qué es lo que sugiere a esta comisión, por ejemplo, para que trabajemos y abordemos en materias de manera preventiva y no solo reaccionar frente a estos estímulos mediáticos que de repente nos llegan? Y mi segunda pregunta, que me llama mucho la atención, lo que se refiere al final, es sobre, ¿no es cierto?, algunas tesis para validar ciertas conductas. ¿Qué le parece? Porque yo estuve mirando, de hecho estoy revisando, porque esto es interesante en términos de investigación, sobre la famosa ventana de Overton, que en algún momento se hizo famosa y que hoy día me gustaría saber qué le parece. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Teado. La respuesta, por favor, después de las otras intervenciones. Diputado Beckett. Muy breve, agradecer la presentación, la verdad es que me quedó claro y yo espero que quienes hayan hecho estas tesis, que me parecen aberrantes, tengan el castigo correspondiente. Gracias. Diputada Pizarro. Sí, yo quiero saludarles a ambos, quiero agradecer que estén acá, a pesar de lo tarde, y quiero decirles que saludo lo que hace y quién, lo decía la diputada Oliveira. Para mí el tema son los niños, niñas y adolescentes, porque a veces pensamos mucho en los adultos y adultas, en las marcas, son para toda la vida. Ponías ejemplo respecto de la tortura, cómo se justificó, se relativizó durante la dictadura cívico-militar, aquí también se ha hecho por décadas. Y hoy día nos horrorizamos de lo que pasó en la Universidad de Chile, con lo que sin duda estoy muy de acuerdo, y voy a decirlo acá, porque esos dobles discursos me exasperan a mí, porque mientras existen dobles discursos hay víctimas, ese es el problema. Es que no se trata de que nos moleste solo las tesis, se trata de hacernos cargo que hay una realidad y que fundamentalmente se ha permitido y se ha relativizado producto de, sobre todo, de que no existe la determinación de detener esto con la seriedad y con la fuerza que debe hacerse. Y tiene que ver con lo que hizo la Iglesia por décadas, y tiene que ver con lo que pasó en Colonia Dignidad, y tiene que ver con lo que pasó en la estructura del Estado, con el Sename y otros hacia atrás. No es solo, si lo vamos, yo agradezco la exposición respecto a las tesis, pero hace 10 minutos estábamos discutiendo un proyecto de ley que iba en la misma dirección, lo mismo. Entonces yo a veces
parezco muy apasionada cuando hablo, es que siento que cuando no decimos hasta acá, la gente no analiza que cuando no decimos hasta acá hay víctimas. No basta solo con decir, oh, me horrorizo con lo que pasó en la Chile. Es harto más que hacer, po, harto más que hacer. Y hace 10 minutos estábamos en la evidencia acá, de que estábamos discutiendo algo que nunca debió siquiera haber existido. Entonces yo les quiero agradecer enormemente y algunas y algunos seguiremos golpeando la mesa las veces que sea necesario para parar tanta indecencia, de verdad. Muchas Gracias, diputada Pizarro. Diputada Villarraza. Ya, la Gracias, última presidente. palabra, diputada Gamuri, luego respuesta porque estamos muy pasados. También agradecer la exposición de la Fundación para la Confianza, a quienes conozco su trabajo de cerca, y también agradecer ese trabajo por lo que hacen. Y por otro lado, yo solo quería hacer mención a cuando nosotros en esta comisión discutimos el proyecto de matrimonio adolescente, estuvimos todos de acuerdo en que salga adelante, con algunas diferencias, ¿cierto? ¿Ah? Todos yo lo voté a favor. Habían algunas diferencias accidentales nomás, pero al final esas se subsanaron, digamos, por la relevancia del proyecto. Pero lo que yo quiero decir es que a propósito de ese proyecto, lo vuelvo a decir acá, vimos que no era necesario la institución del matrimonio para que haya abuso. A veces el emparejamiento, el concubinato también podía ser un motor de abuso sobre, sobre menores de edad, digamos, en una relación extendida, ¿ya? Y por lo tanto en ese momento presentamos una indicación para que el consentimiento sexual, o cambiar la edad de consentimiento sexual, o por lo menos revisarla hoy día, ¿ya? Eso fue, ¿cómo se llama?, descartado por esta comisión en su momento porque no tenía aparentemente mucho que ver con el fondo del proyecto, pero sí, yo creo que sigue pendiente, a propósito de todas estas cosas, las herramientas que podemos tener para, para precisamente proteger a nuestros niños. Y ese proyecto está ahí esperando ser analizado. Insisto, no se necesita un matrimonio para que haya un abuso sexual por parte de un mayor de edad con un menor de edad, y hay situaciones en las que podemos nosotros proteger, ¿ya? Entonces, hago un llamado a que tratemos de darle una vuelta. Ha habido mucha polémica también al respecto, ¿ah? Recordemos en la ley Tamara, había una indicación que generó ruido, que se decía que era nivelar para abajo, nivelar para arriba. Y yo creo que tenemos ahí una tarea pendiente como comisión. Yo tengo redactado un proyecto, se los voy a hacer llegar se lo había comentado a la diputada Schneider en algún momento, por si se anima. Es un proyecto que hoy día está inconcluso porque tiene 3 opciones de llevarse a cabo, y a mí me gustaría presentarlo de manera transversal. He estado conversando con algunos diputados. Quizás también se lo puedo hacer llegar a la fundación para que me den algún feedback, y así quizás podamos tratar de sacar adelante una cuestión que hoy día está en la discusión pública, a propósito de estas tesis de la Chile, a propósito de esta polémica en la ley Tamara, y porque también yo en lo personal asumí un compromiso con Raúl Moya, papá de Tamara, de también subsanar esta situación que se había dado, que no tuvo una apoyo de su parte, y que no tuvo un final feliz, por así decirlo, en el sentido de que no era la solución que se planteó para esta desigualdad de género en tema de delitos sexuales, no había sido la más apropiada, y creo que se puede mejorar aún más. Entonces, de repente, el que le interese, si me escribe, lo podemos ver, y yo se los voy a mandar también a la Fundación para la Confianza. Eso, gracias, diputada Villarraza. Diputada Gamuri, por favor, 1 minuto. Gracias, para presidente. Muy, que muy responda breve, la invitación. solo para sumarme al agradecimiento y las felicitaciones por la exposición, que además llega en un momento muy pertinente, justamente, y también señalar la admiración sostenida por mucho tiempo por el trabajo, por lo que ustedes han aportado, particularmente a poner en la luz estas situaciones y a empezar a generar la clara conciencia de la necesidad de defender a nuestros niños y adolescentes. Y de alguna manera siento, y con esto termino, de que quizás este terrible incidente que hemos tenido con las tesis también nos vuelve a abrir este espacio para poder mirar todos estos rincones oscuros donde esto sigue estando naturalizado, y justamente de alguna manera reenfocar una campaña de
de despejar absolutamente y de ponerlo, porque esto de alguna manera que fue terrible, pero destapó algo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿en cuántas otras instancias tenemos cursando, ¿cierto? Estas teorías, estas maneras solapadas de, en el fondo, de encubrir esta violencia y este abuso? Entonces, también solicitarles que podamos contar de manera permanente con la colaboración de usted en esta comisión, que justamente por ser familia, y creo que la trayectoria que tienen para nosotros es muy importante, por eso pedía la presentación, porque justamente es esa la perspectiva de protección que tenemos que ir incorporando y ojalá transversalizando y que vayamos todos integrando para el buen desempeño de esta comisión. Muchas, muchas gracias por estar aquí y por todo lo que han hecho también para atrás. Muchas gracias, diputada Gamuri. Por favor, don Juan Andrés. Sí, muchas gracias por la pregunta, diputado Otuiti, porque tenemos muchas cosas que se pueden hacer. En primer lugar, quizás algo que no haría a partir de esto es intervenir de alguna forma la investigación de las universidades, porque yo creo que aquí se saltaron los comités de ética y las formas de investigar, y ojalá que no se afecte la libertad de expresión. Pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer. En primer lugar, la prevención en los colegios. O sea, aquí sabemos que hay profesores que tienen esa idea. Sabemos que hay niños, niñas y adolescentes que están en riesgo en esos colegios, y los protocolos y políticas de prevención, detección, intervención y acompañamiento a las comunidades educativas sigue siendo débil, solamente una sugerencia, y no hay estándares de calidad para las políticas de prevención. Esto me parece gravísimo, porque los colegios también son un lugar de detección de cosas que están pasando en las casas, y cuando los colegios muchas veces ni siquiera quieren comprometerse con lo que le están pasando a los niños y niñas en términos de vulneración de derechos, sino que se quedan solamente en la performance académica, quedan los niños más desprotegidos incluso, que si casi que si no fueran al colegio. Creo que se requiere también protección administrativa preventiva, es decir, que los niños no siempre tengan que llegar a instancias solamente judiciales. Hay formas en que el Estado se puede dar cuenta de cuando hay una amenaza a una vulneración y puede intervenir de forma temprana. Se requiere también de educación permanente en derechos de la niñez y detección de situaciones de abuso sexual para las policías, para la PDI, para los fiscales, para los jueces, ¿no? Porque muchas veces son instancias, las instancias de protección son muchas veces de retraumatización o de victimización secundaria, que no solamente no detiene el trauma, sino que lo profundiza, y eso es un fracaso del Estado, ¿no? Se requiere salud mental urgente, porque sabemos hoy día con la investigación que menos del 20% de las víctimas tienen acceso a atención especializada. Se requieren formas de que las personas que han sido víctimas tengan acceso a reparación. Y por último, quiero cerrar, se me ocurrieron solamente esta idea, ¿no? Pero ahora, ¿no? Pero también se requiere de trabajo con agresores. A veces hay agresores que piden ayuda, que tienen impulsos que no saben qué hacer, y se encuentran con este tipo de tesis que no solamente no los detienen, sino que los validan y generan mayor victimización. Aquí se requiere una decisión de parte del país para detener esto, porque sabemos que al menos hay un 22% que dice haber sido víctima, y que hay una cifra negra que puede llegar al 30% de nuestro país que ha sufrido esto, y que tiene, y sabemos hoy día que tiene consecuencias en salud mental, en salud física, en salud relacional, incluso hasta en salud laboral, académica, hasta económica. Entonces, si vamos probablemente al centro de alguna de las situaciones que genera más daño, quizás podríamos llamarlo un patógeno no orgánico, un patógeno social, está en la forma en que nos relacionamos con los niños, niñas y adolescentes, que sí podemos detectar de forma temprana posibles vulneraciones y hacer que finalmente la ciudadanía pueda vivir mejor, ¿no? Eso. Muchas gracias, José Andrés. En virtud de la hora, no sé si alguien tiene algo más que decir. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias.